Hola, muchas gracias por escucharnos. Este es un nuevo episodio de Pasión y Tinta. Soy Vanessa Puga y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero es que me emociona mucho cada que me aceptan la invitación a venir a este podcast a platicar conmigo. Tengo a Ale M. Vázquez conmigo para que nos platique de un proyecto que yo estuve siguiendo muy de cerca y que creo que nos da pie a platicar de un tema muy interesante. Ale, bienvenida, por favor, preséntate con la audiencia. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te vamos a decir que no? Por supuesto que te vamos a decir que sí. Muchas gracias. Yo soy Alejandra M. Vázquez, soy escritora, soy lectora, mediadora de lectura también, y ahora autora autopublicada. Estoy llevando mi escritura hacia esos lugares en donde una misma se hace cargo de su escritura, así que pues espero que poder contarles cosas que sean interesantes. Porque las mujeres ya no nos responsabilizamos solo de la casa, sino también de llevar nuestra escritura a otros lados, ¿cómo no? Claro que sí. Claro que sí, ¿por qué no? Pero justo, y eso es el interés que tengo hoy, y era algo que platicamos antes de empezar a grabar este episodio, es hablar sobre el proceso de salirse de las convenciones editoriales. Y creo que normalmente podemos pensar, si uno se sale de la convención editorial es, se va a autopublicar o va a ir con una editorial pequeña, una editorial indie, digamos, pero justo Ale, ha demostrado que hay otras formas de autopublicarse y otra forma de salirse de las convenciones. Entonces, platícanos un poquito de esta experiencia de ser autora autopublicada. Claro, creo que a la mayoría de las personas que entramos en esto de la escritura, o sea que por alguna razón la escritura es la forma de resolver el mundo, se nos presenta un escenario y la verdad es que quisiera saber de dónde, porque no sé de dónde me vinieron a mí esas ideas de decir, si soy una autora, si soy escritora, yo me voy a encargar solo de escribir y va a haber un aparato, un sistema, un algo, un ente ahí medio difuso que se va a encargar de que eso que yo escribo pueda, si es que vale la pena, pueda llegar a manos de lectores y lectoras. Entonces, toda la vida yo pensé en eso y escribí mucho tiempo y era como esta sensación de que en algún momento, si soy suficientemente buena, si soy buena, me va a pasar. Me va a pasar que voy a poder llegar al libro, ¿no? Me va a pasar que voy a poder llegar a la materialidad. Y la verdad es que yo me di cuenta de que no es así, que no funciona linealmente el asunto de ser publicada, el asunto de, además, con quienes no conocemos los procesos editoriales, creo yo, los autores en general, justo por estas ideas que hay de yo nada más me encargo de mi Word. O sea, básicamente, ¿no? Yo me encargo de mi Word, si acaso mi PDF, mando manuscritos a los concursos, porque también qué tanto conocimiento tenemos de cómo funciona ese otro lado de los libros, ¿no? O sea, si yo escribo un libro o algo que pretende llegar a una materialidad física o digital, como en esa forma, ¿qué tanto sé cómo funciona ese otro lado del arco iris, ¿no? Y justo por eso creo que de repente somos como, no sé, como que nos deslindamos, supongo que tiene que ver con ese desconocimiento. Y cuando empezamos a saber cómo funciona, que es lo que a mí me pasó con mi primer libro, que aunque no fue autopublicado, Su cuerpo de Jara no fue autopublicado, pero sí yo básicamente convoqué a las editoriales, como que dije, bueno, pues no van a llegar las editoriales, voy a convocar yo a las editoriales con las que quiero trabajar. Les ofrecí los dineros de ese premio que se había ganado el libro para poder producirlo y me empapé un poquito del proceso que sí se sigue al hacer un libro y dije, ok, así es. Yo era quien me contactaba con el impresor, yo era quien recibía las cajas de libros, yo era quien hacía como un poco la difusión, ¿no? A mí me llegaban las invitaciones para ferias de libros, o sea, como que yo pensé que las editoriales se hacían cargo siempre, siempre, siempre de eso, o que era algo que yo no iba a tocar. Pero con mi primer libro tuve esa experiencia de que, pues sí, de que es muy cercano. Una imprenta no te va a llegar a preguntar, bueno, pero ¿qué credenciales tienes como escritora? Sino que si tú le llegas con una maqueta de un libro, pues te va a decir, si está todo bien, te va a decir, sí, va, ¿cuántos ejemplares quieres, no?
Entonces me tocó como ir allanando ese conocimiento para mí misma y dije, ok, entonces pues sí está a mi alcance, ¿no? No necesito que alguien venga y me proponga y me descubra y le tenga que trabajar ahí como convencerlo ni nada. Y creo que por eso se me ocurrió que el sensacional de escrituras podía ocurrir, porque es un libro por entregas. Yo lo quería hacer en tomos muy manejables para mí en la escritura, que fuera una especie de reality show, que mientras yo publicaba, bueno, yo, no soy yo, también es importante, porque decimos autopublicación, pero en realidad es como, no sé, otra cosa, ¿no? Edición autogestiva, una cosa ahí como de, pues que mi catálogo soy yo, ¿no? Pero en realidad funciona como igual un equipo, no es que yo haga todas las cosas, eso no es la autopublicación. Entonces, se me ocurrió que eso que eso podía pasar, lo de publicar un libro por entregas y que mientras publicábamos el primer tomo, la gente ya estuviera esperando el segundo y yo hubiera leído el primero cuando saliera el segundo y fuera como como este proceso lleno de vida y de facilidad y de comunicación con las personas lectoras y decirles, ¿saben qué? Se atrasó la imprenta, ¿no? Y además empezar a comunicar cómo es el proceso de los libros. Era como una locura de decir, sí se puede hacer algo así, justo porque vi que sí era, o sea, es factible hacerlo, ¿no? Ok. Y pensé en los libros también de otra manera a partir de esa relación tan cercana con los procesos de hacer un objeto libro y todo lo que además se puede intencionar cuando tú eres la que estás haciendo el proceso, ¿no? A una editorial muy probablemente yo iba a llegar y le iba a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un ensayo en 4 tomos sobre la escritura, pero que sea ilustrado, pero que sea no sé qué. No sé cómo en qué tiempos lo voy a terminar. Pues una editorial me va a decir que no, obviamente, yo me diría como si fuera una editorial. Pero, o sea, es un proceso que solo se podía hacer en, en autogestivo, ¿no? En experimento. Y eso sí me encantó poderlo tener tan claro, ¿no? Y esto de autogestivo, aparte mencionabas, ¿no? Autopublicación no es nada más soy yo, hay un equipo detrás. Y creo que todo el mundo piensa cuando un autor dice soy autopublicado, él es como toda su maquinaria en una sola persona y entonces es medio esquizofrénico el asunto porque es su agente literario, su community manager, su editor, el que imprime o distribuye o por lo menos se pelea con Amazon para hacer la distribución. Pero tú mencionas que hay un equipo. ¿Cuántas personas estaban en este equipo, en este proceso autogestivo? ¿Y te costó mucho trabajo convencer al equipo de que participara? No, en la parte del convencimiento, qué increíbles son las personas que se dedican a la edición y a la ilustración y a todo esto, porque a mí al menos me dijeron que sí. Yo intenté hacer un pitch, ¿no? O sea, como un planteamiento del proyecto muy aterrizado, con la primera persona a quien yo le platiqué del proyecto y le dije que si quería yo le pregunté si quería hacerlo conmigo, a Ana Laura Pérez Flores. Le mandé un mensaje en Twitter, o sea, tampoco era Ni que hacer una cosa. pitch, o sea, fue un DM y ya. Sí, pero sí le mandé y le organicé un documento en Google, o sea, sí me organicé como para decir, no, pues es que la tengo que convencer. No, Ana creo que dijo, quiero hacer un libro contigo y me dijo, sí. Pero ella en realidad, fue muy providencial, porque ella fue quien dijo, sí lo vamos a hacer, pero no podemos hacerlo nada más tú y yo. Que fue justo por eso, por lo que le invité, porque ella estaba estudiando diseño editorial, ¿no? Entonces, en la Edimba, ¿no? Sí, En, sí, la en los Chapalinos, nacional. sí. Y entonces ella dijo, bueno, pero necesitamos una editora que se fije en el texto, que sea muy rigurosa también en lo de la escritura, y necesitamos a alguien que nos hable de materiales, de costos, que tenga como vínculos con las imprentas, ¿no? Como la coordinadora de producción. Y ella se iba a hacer cargo de la cuestión de la coordinación editorial y la ilustración. Y ya yo tenía, o sea, ya tenía esta experiencia de haber vendido libros con mis manos y como que organizar fondeos y eso ya era algo que yo hacía, entonces ya tenía eso, teníamos como cubiertos
todo lo que hace la gente de una editorial, ¿no? El relacionista público y la persona encargada de almacén o sea, todas las personas que están trabajando en los libros, que son una realidad. O sea, cada vez que vemos un libro es porque todas esas personas estuvieron participando. Ya lo teníamos como cubierto y así fue como ocurrió, pero en realidad tanto Salomé Esper, que es la editora del Sensacional, como Carmina Salas, que fue la encargada de la producción, dijeron que sí inmediatamente. Obviamente yo les dije, no, pero va a haber remuneración. A mí me importaba mucho eso, ¿no? Como yo era la encargada de los dineros, de hacer una inversión inicial y de buscar fondeo como fuera necesario. Se parece más a una película, a hacer una película, que hacer un libro, ¿no? O sea, como que pensamos que los libros son súper estáticos y que nada más se necesita como papel y cosas como bien aburridas, y no, se necesita como un montón de gestión y gente movida para que eso ocurra. Entonces yo les dije, yo les tengo que garantizar que tiene que haber una remuneración mínima después de cada tomo, y les dije cantidades, lo acordamos, hablamos de nuestras remuneraciones ideales y dijimos todas va, ¿no? Para que no fuera tampoco esta idealización del autogestivo de todas somos hermanas y hacemos todo por amor al arte y entonces todas, como que comemos aire o lo que sea, y no, o sea, esto tenía que ser más como retributivo, ¿no? Para todas, y así fue planteado, y entonces pues sí, sí dijeron que sí, pero también creo que porque no recibieron un proyecto así como de ocurrencia, sino que yo sí estaba muy en, creo que hasta me organicé de más para invitarlas. Bueno, pero eso está muy bien, ¿no? Porque como dices, no iban a vivir de aire y creo que hay mucha idealización alrededor de lo que es ser escritor, ser artista en general, pero ser escritor, creo que sí tenemos mucho esta idea, ¿no? De yo escribo, tengo mi máquina de escribir, mi pluma, mi documento Word, lo que sea, y mágicamente en algún punto llegará una editorial, se hará cargo de absolutamente todo y yo nada más llegaré a la presentación del libro y recibiré mis regalías en el mejor de los casos. O creo, porque a mí me pasa y cada vez me voy quitando más esa idea, que incluso es como, bueno, lo aviento a algún concurso y tendré el dinero del concurso y por lo menos eso habrá, ¿no? De lo perdido, lo que aparezca, Sí. y hasta ahí. Y todo el mundo te dice, no vas a vivir de escribir. Entonces creo que llegar y plantear, esta va a ser la remuneración, es algo muy importante. Por muy padre que sea un proyecto, tener una idea de cómo va a haber remuneración, creo que es muy, muy importante. Totalmente, los dineros son parte fundamental de tener un equipo. Yo sí creo que todo tiene que ser remunerado en el asunto del trabajo editorial. Es trabajo manual, es trabajo emocional, es trabajo técnico y es trabajo creativo. Entonces sí necesitamos que haya una conversación. Yo no sé si siempre se pueda vivir de la escritura, o sea, vivir de, me parece ponerle también una carga muy fuerte a la actividad que hacemos, ¿no? Como a nuestro oficio, porque además tenemos múltiples oficios en la vida. La escritura es uno de ellos, pero sí que hubiera una retribución y que lo que se generara con el proyecto y sus ventas y todo pudiera ser repartido, eso sin duda, así desde el inicio. Ya lo hemos visto, ¿no? Últimamente, que ahora estamos hablando de editoriales, justo en este momento en que nos juntamos, cómo se come el libro, que es tan precioso y lo queremos tanto y tan mágico, es un objeto tan significativo, luego se come un montón de precarizaciones que se dan alrededor de su producción. Y es como, bueno, pero al final vamos a hacer libros, y es verdad, malditos libros, pero cuando sale el libro, después de todo lo que cuesta trabajo, sale el libro y parece que todo valió la pena, ¿no? Y es como, bueno, un poco sí, pero también vamos a pensar que los procesos no sean terribles, ¿no? Que no precaricen a nadie, que no dejen sin pila a nadie, que no drenen a nadie de ninguna forma. Que no sean tan salvajes, ¿no? Porque al momento de la grabación de este episodio, para quienes nos escuchan y tal vez no están tan metidos en el chisme que puede haber, eh, hay varias discusiones ahorita alrededor de todo el trabajo editorial. Por un lado, existe una cuenta en Instagram que está denunciando justo
cómo es bien precario trabajar con grandes instituciones encima de todo, sí, las que uno cuando está soñando con meterse en el mundo editorial probablemente diga, esa es mi tirada, esa es la gran editorial a la que quiero llegar, o esa es la gran revista a la que quiero llegar, o ese es el gran personaje con el que quiero trabajar, o la gran personaje con la que quiero trabajar. Y ahorita están saliendo una cantidad de testimonios tremendos de nepotismo y de abusos de poderes, y que todo sea en nombre de los libros, sí está muy cañón. Y también he estado viendo una conversación que hay alrededor de el último libro de Mariana Enríquez, no sé si has visto también esa conversación ahorita, que salió con un montón de errores, justo porque, a ver, Mariana es una excelente escritora, pero, y tú lo decías, Ale, se necesita un equipo detrás de la salida de cada libro, y no podemos decir, como es una gran escritora, no va a tener ningún error, y así como me da el manuscrito, así lo voy a publicar. Por supuesto que no. No. No, y además parte de nuestro oficio como escritoras es, claro, sí, entregar el mejor manuscrito que podamos entregar, pero confiar que del otro lado del arco iris va a haber un trabajo. De eso se trata la edición, de hacer un trabajo, de que ese manuscrito llegue a una versión que ni se imaginaba la escritora cuando lo empezó, porque es un trabajo colaborativo. La edición es coescritura, ¿no? Es un trabajo creativo en conjunto. Pero sí creo que mucho del mercado editorial sí se trata también de maquilar objetos. Creo que a veces sí se pasan por alto el trabajo colaborativo que implica, pues cuidar un manuscrito. Yo sí creo que muchas veces estamos y bueno, yo no pedí ser autopublicada en la vida, pero a veces digo que bueno, porque qué alivio que nadie realmente me está pidiendo libros, ¿no? 3 libros al año, 5 libros al año, libros que se vendan, porque sí creo que luego el mercado sí fagocita todos estos procesos, y que muchas veces sí estamos leyendo manuscritos casi iguales a como los entregaron las autoras, y eso no es culpa de las autoras, ¿no? Eso es también una responsabilidad sobre esta omisión de que los libros siempre son producto de una aldea que trabaja en conjunto, ¿no? Y que la parte editorial sí significa que también transforma el trabajo creativo que hacemos quienes escribimos. Creo que sí se está omitiendo. Yo sí creo que a eso, o sea, que con eso tiene que ver esta conversación sobre el libro de Mariana Enríquez, ¿no? Como de, pero ¿dónde está el trabajo como de que permite que contiene también ese manuscrito que el autor entrega con la confianza de que va a ser cuidado y trabajado, ¿no? Sí, exactamente. Y yo lo pensaba incluso en la última FIL de Guadalajara, que salieron los anuncios de, ay, en 2024 van a poder ver tales libros, y esta autora o estas autoras, porque particularmente hubo 2 autoras en particular, que están anunciando que iban a sacar creo que 2 libros o 3 libros cada una por año. Y yo dije, ¿en qué momento? ¿En qué momento van a poder no solo ellas producir los libros, sino sus equipos hacer todo el cuidado editorial para que llegue a un buen puerto? Y quizá es porque yo soy de la generación que estuvo esperando años Harry Potter, ¿no? Y por eso me saca un poco de onda, pero también creo que como lectores cada vez estamos un poquito más demandantes de que sea mucho más rápido el que salgan los libros, y olvidamos todo esto que hay detrás, o ni siquiera lo imaginamos. Sí, una parte fuerte del discurso de las editoriales independientes y de estos proyectos autogestivos es recuperar el tiempo que tenemos para el trabajo creativo. Creo que es una buena parte de deslindarse de esos procesos que a mí todavía, ya menos, pero me sacaba mucho de onda antes, como que pensar que yo quería estar en los estantes, en los aparadores de esas librerías que yo visitaba, ¿no? Las grandes librerías y las grandes cadenas de librerías. Y yo quería estar en las mesas de novedades porque era lo que yo conocía de los libros. Pero ya que conozco lo que hay que hacer y
este mercado que fagocita los procesos y que le pone una velocidad que no le corresponde a un proceso como el creativo y que maquila, ¿no? Digo, si ese es el costo luego de estar no siempre, no en todos los casos, pero en muchos casos ese es el costo de estar en esos aparadores. Y cambiar de dirección y decir, no, yo lo que quiero es reclamar mi tiempo para crear y poder ser entendida también por una comunidad lectora que sí es capaz, sí somos capaces de esperar. O sea, también creo que si nos desautomatizan la manera en que estamos esperando contenidos, ¿no? Sí decimos, no, sí, como que recobramos nuestra conciencia y decimos, no, sí, pues esto, hay un cuerpo ahí, hay una vida, lleva trabajo, hay una colaboración, necesitamos esperar porque tan solo los procesos editoriales pues tienen una secuencia, se cocinan, sí pueden acelerarse a veces, pero tampoco no tan instantáneo como de pronto lo quieren hacer parecer, ¿no? Es muy fuerte pensarlo así. Y de ahí sale esta idea de saquemos el sensacional por tomos, esta idea de vamos a ir con calmita, de no tener tú la presión de ya tengo que entregar el siguiente tomo. A mí siempre me sonó como muy al estilo, las novelas por entrega, ¿sabes? Era eso, era una combinación entre que la literatura antes era por entregas, ¿no? El Quijote fue por entregas, claro, y esta sensación para mí como escritora de, si yo veo el Quijote, los 2 tomos completos y pienso, voy a escribir algo así, de inicio la idea me rechazaba, o sea, decía, no, pues no, ya no estamos en esos tiempos, no sé. Pero si yo pienso que ese obrón fue escrito por pequeñas entregas, a mí escritora me parece muy manejable. Entonces era como un regreso a ese estatus de la literatura donde se espera, donde era el entretenimiento y lo esperabas, y también como en híbrido con los cursos por entregas de bordado, macramé, guitarra, que te llegaban los fascículos, ¿no? Cada cierto tiempo y tú ibas aprendiendo poquito a poquito en tu autoaprendizaje, ¿no? Como autodidacta. Fue la combinación de esas 2 ideas. Dije, pues ¿por qué no hacemos algo así? Y maravillosamente fue prestándose también a poder comunicar los procesos de un libro a la comunidad lectora que seguía el sensacional o que se suscribía, que siempre era como, estamos escribiendo actualmente el tomo 3, pero ya llevábamos un retraso que al principio yo sí dije, no, cada 2 meses, yo me despacho cada 2 meses estos tomos. Yo sí pensaba. Como enchiladas. Yo pensaba que era como, no, así les dije, así lo piché, dije, esto se va a tardar 1 año cuando mucho. No se tardó 1 año, obviamente, pero como que dio la oportunidad, como el proceso tan abierto, dio la oportunidad de que cuando nos dimos cuenta de que íbamos a llevar más tiempo, de que nos lo estábamos tomando muy en serio, de que el proceso estaba siendo muy intenso, o sea, yo reescribía cada tomo 2 veces, completo, ¿no? Por la edición de Salomé Esper. Ana Laura hacía las ilustraciones y se llevaba su tiempo. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que no eran enchiladas, tal cual, sí fue una oportunidad también de pues, poner esto a la conversación, ¿no? Y empezar a hablar de que los libros son objetos que sí terminan estando en un aparador, si quieres, ¿no? Y que no todo el mundo va a saber cuánto tiempo se tardó un libro en hacerse, pero que en este proyecto en particular sí podíamos tener esa conversación, sí lo podías ver en tiempo real, cuánto se tarda en salir un tomo del sensacional, ¿no? Y la gente lo tomó muy bien, ¿no? O sea, siento que cada que ustedes sigan comunicando, ustedes tienen que saber, los que nos están escuchando, que yo fui de las personas que apoyaron a Sensacional y entonces había una comunicación muy directa por parte de Ale y de todo el equipo de qué iba pasando y si había atrasos y si tenían que rectificar direcciones y demás. Pero creo que en general no tuvieron problemas con que la gente se pusiera loca, nunca vi que incendieran sus antorchas metafóricas en redes sociales y trataran de quemarlos ni nada por el estilo, ¿sí? No, para nada. De pronto me preguntaban y yo me ponía a la defensiva las primeras veces de, no, es que estamos ahorita, que no sé qué, y en realidad me estaban preguntando por curiosidad real, ¿no?
creo que este concepto del reality show, que a mí me encanta el concepto del reality show, he estado muy metida en esta cuestión de cómo nos diseñamos frente a las demás personas, y entonces el reality show es un género que me interesa, como por esta construcción de la imagen y todas estas cosas, y como construcción de la realidad, entre comillas. Entonces, este concepto lo recibieron muy bien, como que esa traducción de decir, este es un reality show editorial, como que la gente lo entendía muy bien, porque también creo que sí hay que tener una comunidad lectora dispuesta a que esto pase, ¿no? Mucha gente no va a estar interesada en un proyecto así, y está bien, tampoco el proyecto está hecho para que le llegue a todo mundo. Hay que pensar que son comunidades acotadas las que estamos, a las que estamos interpelando. Entonces, esa comunidad acotada recibió muy bien, creo que hicimos realmente como una comunicación del proceso. En algún momento hice una tiendale al precio en un evento presencial que les decía, a ver, vamos a ver, ¿cuánto creen que cuesta un tomo del Sensacional? ¿Cuánto creen que cuesta imprimir un tomo del Sensacional? Uy. Y ahí era muy curioso porque veías que la gente decía 1,000 pesos, otro decía 180,000 pesos, ¿no? Entonces era como darme cuenta yo también y darnos cuenta de que probablemente sí es necesario estar hablando de estas cosas, o sea, que una comunidad lectora que sabe esas cosas se comporta de manera diferente, recibe de manera diferente, comenta de manera diferente, y no van a ser todos los lectores del mundo, pero al menos la comunidad que hicimos con el Sensacional, sí. A lo mejor mucha gente dijo, o sea, entró a ver las redes o entró a ver de qué se trataba y dijo, no, no me interesa, y está bien. Pero quien sí se interesó se comprometió hasta el final con esto. ¿Y te lanzarías a volver a hacer un proyecto así, que se salga de las convenciones editoriales? Me da la impresión de que tú ya eres una escritora completamente fuera de las convenciones editoriales, pero... Fíjate que como que me gusta tener rango, o sea, me gusta poder tener así el abanico de opciones, pero también soy Libra, Vanessa. Entonces también como que digo, ya están esperando eso de mí, pues ahora me voy a ir para esto, o sea, como voy a ir para este otro lado. Y creo que lo que a mí me dio el Sensacional fue un enorme rango. Yo me fui dando cuenta de cosas, o sea, muchas de estas cosas que estamos platicando, al inicio del Sensacional ni siquiera las tenía en el panorama. El propio proyecto me fue dando a mí también como que una nueva plataforma, y lo que a mí me hizo fue como habilitarme a escribir lo que yo quiera. No siempre voy a ser autopublicada, ¿no? No siempre voy a buscar ser autogestiva, pero siempre me voy a comportar, o sea, mi corazón siempre va a ser como de autora autopublicada, que es lo que yo digo para todas mis colegas, sobre todo todas, pero también todos y todos, que podemos tener corazón de autora autopublicada, aunque no lo seamos en la práctica, ¿no? O sea, podemos interesarnos en cómo va el proceso de nuestros libros, podemos conocer a la gente que está trabajando en la producción de ese objeto tan precioso que va a llevar nuestro nombre en la portada, pero que lleva mucha vida en el proceso. O sea, que podemos preguntarnos cosas alrededor de qué pasa con el sistema editorial, porque tenemos muchísima voz. Las personas que escribimos somos, pues sí, quienes llevamos la voz. Y si nos enteramos de esto y estamos comprometidos comprometidas con el conocimiento de la industria de la que somos parte, o sea, aunque nos salgamos o estemos muy dentro o lo que sea, pues somos parte de esa industria, sí podemos, pues sí, como si hacer algún cambio por ahí, ¿no? Poder comunicar de manera diferente, hacer las cosas de manera diferente. Entonces, en mi corazón siempre voy a ser autora autopublicada. Pero sí espero tener otras experiencias también, ¿no? ¿Qué tal que me gano un concurso? ¿Qué tal que sí mando un manuscrito a una editorial y me lo publican? O sea, no me gustaría quitarme esas posibilidades de mi rango también. Bueno, tampoco es que estén peleadas, ¿no? Creo yo. Justo platicaba con la confitriona de este podcast, con Laura, eh, y de hecho ese episodio ya lo pueden escuchar. Hablábamos sobre los pasos para la primera publicación y justo ella desde su punto de vista como editora hablaba de, si te quieres autopublicar, yo te recomiendo esto, pero si quieres ir con una editorial, también te recomiendo hacer todo este trabajo.
Y yo creo que se pueden tomar ambos caminos y se puede tomar un camino distinto con cada libro que tengamos. No es ya firmé con el diablo y ahora siempre va a ser con editorial o ahora siempre tengo que autogestionarlo yo, ¿no? Sí, sí, tampoco podemos ponernos en los hombros esas responsabilidades, ¿no? De ser de una sola pieza o de hacer las cosas de un solo modo. Y tampoco somos voceros, o sea, yo no soy vocera de la autopublicación. Afortunadamente, creo que aprendí del mejor proyecto que podía aprender, ¿no? Sí, fue un proyecto muy libre, fue un proyecto muy decidido hasta desde cómo estábamos emocionalmente, ¿no? Si alguien no estaba bien, era como, no, nos damos el tiempo necesario hasta que esta persona sienta que ya puede retomar el proyecto, ¿no? Y así fueron decididos los tiempos. Eso sí creo que no pasa en un proceso editorial como más sistemático. Pero si podía aprender algo de la autopublicación y de los libros era con el sensacional, pero también ya lo siento como que está cerrado y ya estoy en otro lugar, ¿no? O sea, como que ahora digo, bueno, ¿y en lo siguiente? Y si es un libro normal, ¿no? O sea, tal cual, un libro normal. Y luego a lo mejor hago otro tipo de cosa que también creo que tiene que ver con que yo en mi identidad 2 de escritora, soy escritora de libros de texto y trabajo con procesos editoriales muy, muy tradicionales en los libros de texto. Entonces conozco esas dos caras de la industria, pues, y también se comunican y me enseñan ambas, ¿no? Así como que va multidirección el aprendizaje, pero sí puedo decir que me dedico a los libros, y lo puedo ver así como pensar siempre, ponerse un reto diferente, ponerse una pregunta diferente, reconocer también lo que ya se hizo y creo que si yo hiciera otra vez un libro por entregas, ya no me saldría porque sería como repetir el mismo proceso. Es como, no, ¿ahora qué? No sé qué siga. Algo nuevo, algo distinto. Sí, el sensacional ya cerró, como bien dices tú, pero si alguien de los que nos está escuchando dice, ay, eso sonó interesante, ¿todavía puede conseguirlo? ¿Hay forma en la que pueda conseguir los 4 tomos? ¿O ya puede ir a ver en redes sociales qué tan bonito se ve y añorarlo y nada más? Estaría buenísimo que fuera así como de, este libro se autodestruirá en cuanto termine. No, pero no, hasta eso no es tan extremo el asunto del reality show. En realidad sí es un tiraje de 1000 ejemplares de cada tomo, que me parece lo máximo que una puede manejar como autora autopublicada. Entonces, sí hubo muchísimas personas suscriptoras a quienes les agradezco en el alma porque pues fue finalmente su aportación económica la que hizo posible que que el proyecto pudiera seguir. Pero sí tenemos, o sea, yo tengo en mi casa, yo soy el almacén del Sensacional, yo tengo en mi casa, afortunadamente, porque además tengo apego ansioso, entonces tengo para rato Sensacional, tengo chance de llevarlo a ferias del libro, que ya también encontré ese camino como de asociarme con editoriales pequeñas para tener stands en algunas ferias del libro. Tengo formulario permanentemente abierto por si alguien lo quiere pedir. Eh, y tengo varias opciones como para entrega directa, si están en la Ciudad de México, Correos de México, si no confían en Correos de México, otra mensajería. Como que ya me sé más o menos cuáles son las necesidades de quien puede interesarse en el sensacional y que sepan que si se acercan a las redes de justo así, sensacional de escrituras, hasta el PDF les puedo mandar. O sea, como que no hay manera de que no lean el sensacional. Y yo estoy muy orgullosa porque terminamos, Vanessa, porque yo en algún momento dije, ¿y si no? ¿Y si fue demasiado alta la apuesta y realmente no? Porque cada vez era gestionar otra vez la emoción y volver y sostener este proceso. Pero ahora que ya terminamos, yo estoy orgullosísima y quiero que todo el mundo lea el sensacional, así que si se acercan, tomos físicos, en las librerías que podemos estamos, si quieren el PDF, les mando el PDF. Ahorita es el momento para que quien no haya conocido el sensacional lo conozca. Está perfecto. De cualquier forma, en la descripción del episodio, ya saben, dejamos el formulario. Si te parece bien, Ale, estará ahí el formulario por si la gente quiere contactarte y que conozca el sensacional.
digo, ya cerró, ya está ahí, ya puedes empezar a pensar en otras cosas, pero se puede seguir distribuyendo, ¿cómo no? Claro, ya es un libro de verdad, decíamos, ¿no? Porque mucha gente trató a cada tomo como un libro, me parece muy bien, muy perfecto, pero en realidad la idea era que se iban como si fueran los capítulos de este gran libro, como El Quijote. Terminé escribiendo un libro de más de 200 páginas, cosa que nunca pensé que pudiera hacer. Eh, entonces, sí, ya pueden tener el librito completo. Me parece maravilloso. Y me gustaría, porque ya nos estamos acercando al cierre de este episodio, que nos hagas tu recomendación lectora antes de cerrar. Sí, yo les voy a recomendar un libro de alguien que ya he mencionado en este episodio, que es Salomé Esper, la editora del Sensacional, que es escritora, es poeta, y incursiona en la narrativa con esta novela que se llama La Segunda Venida de Hilda Bustamante, que, no saben, a mí, no sé, esta cosa de que tenemos como una idea general como de qué se está escribiendo, ¿no? Como en la época y en la comunidad de escritores, escritoras, etcétera. Y de pronto llegan propuestas que dices, ay, esto no sabía que también se podía escribir, ¿no? O sea, como que esta cosa refrescante, además con un tono que a mí me gusta mucho. Yo durante mucho tiempo en la maestría de literatura hispanoamericana estudié el nonsense literario, que son justamente como estas irregularidades, como glitch, el glitch en el lenguaje, el glitch en los temas, etcétera, y este me parece que es un gran ejemplo eh, de, de cómo esa literatura Es necesita. que regresó la luz y se prendió el ventilador, perdóname. Me sacó mucho de onda. Sí se vio algo, pero como que sí se vio un destello y luego volteaste y dije, no, actividad paranormal o qué, ya vi. Por fortuna en esta casa no, ya he tenido en otros momentos, pero actualmente no hay actividad paranormal, solo que volvió la luz. Perdóname. No, está bien, te sobresaltaste y dije, todo bien. Estabas diciendo de literatura refrescante. Sí, sí. Sí, que de pronto llegan propuestas y creo que esa es la gran cosa que tenemos con los libros, que sí, eso, son lugares comunes, ¿no? Nos pueden abrir puertos que nunca imaginamos, nos llevan a lugares que jamás hubiéramos pensado, y a mí me pasó muy especialmente con esta novela, que fue como, ¿de qué? ¿Qué me está hablando? ¿Dónde me está poniendo? ¿Dónde me está ubicando? Y es fue muy hermoso también que fuera de alguien cercano, porque yo a Salomé Esper la conocí porque Ana Laura Pérez la invitó como editora del Sensacional y me dijo, esta persona no te va a dejar que escribas cualquier cosa, ¿no? Y entonces ya habíamos tenido como este trabajo con los tomos del Sensacional, cuando supe que estaba escribiendo una novela, y cuando vi la novela que estaba escribiendo dije, claro, esta novela le corresponde a Salomé Esper, esto es lo que podía escribir. Entonces tengo la fortuna de conocer a la autora, pero creo también, y ha sido muy bonito presenciar que en la comunidad lectora que ha tenido también ha amado mucho este libro. Está editado por lo pronto por la editorial Sigilo en Argentina y España, y esperamos, editorial Sigilo, que pronto, se supone que ya estaba por acá algunos ejemplares, pero que pronto ya se distribuya con mayor rigor en México también, porque creo que es un libro que nos va a gustar mucho. No sé si, bueno, que ya te leo Sí, por favor, compártenos el fragmento, porque me lo estás vendiendo súper bien, ¿Sí? ¿Sí pero lo estoy? ahora necesito escuchar un pedacito, aunque sea. Pues voy a leer el inicio, o sea, porque creo que se lee, o sea, siempre que se comparte Hilda, ¿no? La segunda venida de Hilda Bustamante, se comparte el inicio, porque ya de ahí Venga. vamos a ver a lo mejor esta sensación. Dice, Hilda despertó con la boca llena de gusanos, la extrañeza de cuerpos blandos moviéndose contra sus dientes. Quiso sentarse con una furia muy parecida al asco, pero se golpeó la cabeza con algo. Escupió. Escupió rápido y confundida hasta sentir su boca vacía de nuevo. Estaba oscuro. No veía nada. ¿Había caído desde su colchón y rodado por el piso en medio de la noche?
Había olvidado cómo dormir después de 79 años. ¿De dónde salieron los gusanos? Movió los brazos esperando encontrar un espacio amplio como el que imaginaba debajo de su cama, pero en cambio, sus manos chocaron con la resistencia de un material desconocido, una especie de pared muy fina, una caja muy gruesa. Así empieza la segunda venida de Hilda Bustamante. Oh, por Dios, ahora lo necesito. Sí, lo necesitan en sus vidas totalmente. Y sí, la premisa está desde el inicio y es estas premisas descolocadas que luego dices, ¿qué va a pasar? O sea, como esta cosa de, que siempre pasa, ¿no? Con los libros en general, por eso somos adictas a los libros, porque nos enganchan y nos enganchan. Y acá creo que este universo que se plantea desde el inicio, sí, se nos va descubriendo un montón de cosas ahí con las personajes, con lo que nos resuenan, y ha sido un libro muy querido, y obviamente es un libro muy querido por mí, también por la autora, pero si no conociera a Salomé, también amaría la segunda venida de la Bustamante. Dices que ya hay algunos ejemplares en México. Habrá que esperar a que Sigilo traiga más. Sí, que traigan más porque se agotaron justamente. Yo Ok. quería regalar algunos ejemplares y se agotaron en las librerías donde estaba. También está en ebook disponible. Ok. Pues si son lectores, lectoras de ebook, también está ahí. Y yo creo que es un libro que tiene todavía mucha, mucha vida por delante, como Hilda Bustamante, y que va a estar por ahí en nuestros panoramas, moviéndose todavía. Ay, padrísimo. De verdad, muchas gracias por la recomendación y por el ratito con nosotros. Antes de despedirnos, ¿alguna recomendación para algún escritor que todavía no se quiere nombrar escritor, pero que sí está escribiendo? Sí, pues siempre, siempre, siempre reconocer la vida y poner la vida en el centro ante todo, siempre. Es decir, creo que damos por hecho muchas cosas cuando nos gusta escribir, tenemos como el pensamiento como un revoltijo, ¿no? Nos da entre vergüenza, pero orgullo, pero no sabemos, pero sí queremos compartirlo, pero nos da miedo la crítica, pero nos hacemos un montón de ideas, ¿no? De, de prejuicios también sobre qué significa estar en el mundo como persona que escribe, pero sobre todo yo diría que reconozcamos que si queremos escribir es también porque escribir justamente y las actividades artísticas en general eh, le ponen pausa al mundo exterior y crean otro tiempo dentro del tiempo y nos ponen a nosotras en el centro, ¿no? Nuestra vida en el centro. Cuando escribimos estamos en el presente absoluto, podemos hacer y deshacer con ese lenguaje que tenemos, etcétera. Entonces, reconocer eso me parece lo primero, como no desdeñar la escritura, porque no sabemos qué hacer con ella y porque nos llena el pensamiento de revoltijo, y a partir de posicionarse como persona viva que escribe, que es lo que presenta el sensacional, yo creo que sí vamos a reconocer cada paso de nuestro proceso, así seamos escritoras de diario o escritores de diario, así queramos nada más que nos lea como nuestra familia o que tengamos un blog o que sí busquemos el manuscrito para la editorial, que queramos ser autoras famosas o no. Nunca perder de vista que siempre estamos en el presente y que si escribimos es porque somos personas vivas y por lo tanto, pues lo que somos ahí se conjuga, por eso también es tan adictivo escribir, pero creo que a veces se nos olvida el presente por estar pensando, ajá, ¿y qué va a pasar después? Pero si no les gusta, pero si lo estoy haciendo mal, y es como, no, a ver, el escribir te da presente absoluto, igual que hacer música, que pintar, todo lo que hacemos para desacelerarnos, ¿no? Entonces, que reconozcan eso para empezar y a partir de ahí busquen siempre espacios donde siempre también se pueda poner la vida en el centro, ¿no? Talleres donde ese es el principio, editoriales donde ese es el principio, para no despersonalizarnos. El mundo práctico y capitalista ya nos está despersonalizando todo el tiempo. La Total. escritura no tiene por qué despersonalizarnos, ¿no? Y los libros tampoco. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la charla.
y por este último consejo. No queda más que despedirnos. Ale, de verdad, mil gracias por compartir el espacio con nosotros y a ustedes que nos escuchan por estar aquí. Acabas de escuchar Pasión y Tinta, el podcast pensado para todos los amantes de los libros. Pasión y Tinta fue creado por Vanessa Puga, quien también es nuestra conductora y alterna con Laura Logar e invitados especiales. Este podcast es una producción de Hungry Imp Productions. Productor ejecutivo, Gabriel Puga. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.